Bueno, mi nombre es Daniel Felipe Henao y hoy les voy a presentar los sistemas de gobierno. La expresión sistema de gobierno se reserva para señalar la organización y estructura interna de los órganos del Estado. La relevancia que se hace entre los sistemas de gobierno tiene ante todo un fundamento en la realidad histórica y política de los estados modernos, más que en la teoría o en la doctrina. Los sistemas de gobierno, como lo anota Bourdieu, se encuentran aún vinculados a las interpretaciones susceptibles al hacerse de poderes al, sobre la teoría de la separación de poderes, con lo cual se da nacimiento a tres sistemas. Uno de los sistemas es el sistema parlamentario. Este es aquel que intenta dar aplicación práctica de las reglas y de separación de poderes y asegura el equilibrio entre el poder ejecutivo y entre el poder legislativo. El segundo sistema es el sistema presidencial. Este es aquel en virtud del cual se establece la superioridad práctica del ejecutivo. Y el tercero es el sistema convencional o de asamblea. Este es aquel que favorece el privilegio en una asamblea representativa sobre el ejecutivo. Ahora les voy a hablar sobre el sistema de gobierno parlamentario. El sistema de gobierno parlamentario es aquel en el cual el ejecutivo está dividido en dos elementos. Por una parte es el jefe de Estado y por otra es el jefe de gobierno, siendo este último junto a su gabinete responsable políticamente ante el Parlamento. Bueno, 2. Responsabilidad política del gabinete ante el Parlamento. Se denomina así por el hecho de que el Parlamento tiene la facultad de obligar al gabinete a presentar su disminución mediante la aprobación de moción de censura contra el gobierno, que sería un voto de censura. Otro elemento que tiene este sistema parlamentario es la responsabilidad política del Ejecutivo ante el Parlamento. Puede considerarse como el elemento esencial del régimen parlamentario. La responsabilidad tiene lugar ante aquella de las cámaras que sea elegida por sufragio universal directo, que se traduce en el hecho de que el gabinete debe gozar de la desconfianza de los representantes directos de la nación. Y por último está el derecho de disolución del Parlamento. Tiene el derecho por parte del gobierno de disolver el Parlamento. Esta disolución opera en relación a una de las cámaras, aquella que sea elegida por sufragio universal directo. Este derecho de disolución tiene por objeto garantizar el equilibrio de los poderes, ya que se constituye un contrapeso al derecho al Parlamento de revocar el gobierno. Bueno, esto fue una breve explicación del sistema parlamentario que se traduce en esto, el cual tiene facultades para revocar su mandato o puede a la inversa ser disuelto por el gobierno. Para que se pueda dar un sistema parlamentario como tal, es necesario que concurran los elementos ya mencionados y que por consiguiente les voy a explicar. Un ejecutivo dualista. Este es aquel en el cual existen a la cabeza el poder ejecutivo. Por una parte puede ser el jefe de Estado, que se puede ser el presidente con funciones totalmente formales, y por otro lado puede ser el jefe de gobierno, llámese primer ministro, canciller o presidente del consejo, al cual corresponden con su gabinete ministerial el ejercicio de la función ejecutiva propiamente dicha. Este también tiene por regla general le corresponde promulgar las leyes aprobadas por el Parlamento, tiene el deber de sancionar los decretos, designar un jefe de gobierno, aprobar la conformación del gabinete ministerial y eventualmente pronunciar la disolución del Parlamento. El segundo sistema de gobierno es el sistema presidencial. Este sistema, como el parlamentario, funciona ordinario dentro del contexto del Estado democrático liberal, lo cual no excluye que existan países regidos bajo formas de gobierno autocráticos. Se fundamenta, al igual que el parlamentario, en la participación de los ciudadanos en la elección de sus gobernantes mediante el sufragio universal. Sin embargo, existe en el sistema presidencial
cierta supremacía del órgano ejecutivo sobre los demás en razón de la extensión de las facultades que se otorga al presidente. Los elementos que conforman este sistema presidencial son los siguientes. Primero, el ejecutivo monocrático o unipersonal. En este sistema, a la cabeza del poder ejecutivo hay una sola persona, el presidente de la República, quien ostenta a la vez el carácter de jefe de Estado y jefe de gobierno. Este, entre otras funciones, es el jefe de administración pública, nombra y remueve a los ministros y demás colaboradores inmediatos, es el director de las relaciones externas del Estado y es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. 2. Elección popular del presidente. El presidente de la República es elegido a través del sufragio universal directo o indirecto por todos los ciudadanos a nivel nacional. 3. La responsabilidad política del gobierno es limitada. En el sistema de gobierno presidencial no existe la institución de la moción de censura. En este sistema la responsabilidad política del gobierno ante el Parlamento se hace efectiva a través de las citaciones y debates que promueven las cámaras a los ministros y otros altos funcionarios gubernamentales. 4. No existe el derecho de disolución del Parlamento. Bajo ninguna circunstancia el sistema presidencial tiene la capacidad de disolver el Parlamento. Ello equivaldría a un golpe de Estado y a la implantación de un régimen de facto. El Parlamento tiene un periodo constitucional fijo, durante el cual reúne por derecho propio en las fechas y por el término previsto. Y por último, en la práctica no hay un verdadero equilibrio de poderes. En el sistema presidencial no hay un verdadero equilibrio de poderes entre la rama ejecutiva y legislativa, dado el cúmulo de atribuciones y prerrogativas que se confieren a aquel. El principio de separación en las ramas del poder existe, pero no con carácter rígido, sino atenuado con el de la colaboración armónica de ellas. El sistema de gobierno es el sistema convencional o de asamblea. Al contrario del sistema presidencial, este sistema convencional o de asamblea se fundamenta en la preeminencia del cuerpo legislativo sobre el gobierno, o bien en la absorción total de las funciones ejecutivas por una asamblea. Los gobernantes serán entonces delegados o agentes de esa asamblea. De esta manera el gobernante o gobernantes estarán a la merced de la asamblea tanto en su nombramiento como en su remoción. Este sistema, utilizado con menor frecuencia que los anteriores, se implantó por primera vez en Francia en plena Revolución, con el régimen de la Convención instaurado en 1793. Durante este régimen, el poder ejecutivo era ejercido por un consejo de 24 miembros nombrados por una Asamblea Nacional, cuya función era hacer cumplir las decisiones tomadas por este cuerpo. Este sistema de gobierno se ha implantado en varios países como Suiza, Rusia y en la Unión Soviética. En estos estados se ha buscado, a través del sistema convencional, mantener en lo político el régimen de partido único, dándole a este una base popular. Esta asamblea, cuerpo colegiado como se ha dicho, es el titular del poder ejecutivo. Entre sus funciones figura el nombramiento de los integrantes del gobierno propiamente dicho. La asamblea ejerce en su conjunto las funciones del jefe del Estado y la jefatura le corresponde al primer ministro, cabeza del gabinete, que en otros países ya mencionados, cuando se implantó este sistema, el encargado de estar a la cabeza era el secretariado general del Partido Comunista. Bueno, y con esto doy por terminada la exposición de los sistemas de gobierno. Gracias.